Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondeando los huesos y los tuétanos, para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. Toda criatura es transparente ante ella. Todo queda desnudo y al descubierto, a los ojos de aquel a que debemos dar cuentas. escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjar este sábado. Les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través del 800 AM y también a todos aquellos que nos siguen a través del internet. Mandamos un saludo a todos ustedes, un abrazo, y a toda su familia que está con ustedes. Vamos a empezar nuestro tema, pero no antes sin invocar a la presencia de Dios para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y también el de todos ustedes, aquellos que escuchan el programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo número 20. Señor Jesucristo, te doy gracias por haberme permitido descubrir el engaño que me tenía el enemigo. Hoy renuncio conscientemente a Satanás y a todas sus obras. Renuncio al culto satánico de la Santa Muerte y me propongo ayudar a otros a librarse de ese yugo. Acepto, Jesús mío, tu evangelio y todo lo que la Iglesia Católica me enseña. Te agradecemos, Señor Jesús, por este día que nos permites estar aquí. Te pedimos que ilumines nuestra mente y nuestro espíritu para seguir firmes en este camino. Bendice a todos nuestros hermanos que están en su casa, que escuchan el programa, pero también dale la fuerza para seguir en el camino, para proclamar tu palabra, para no tener miedo, no tener pena y salir a evangelizar, anunciar con alegría este mensaje y que las pruebas y las dificultades no sean un obstáculo para llevarla a cabo. Virgen del Magnífica, con tu intercesión, ayúdanos a visitar y a vivir nuestro cristianismo a todos nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a empezar con este tema que se llama precisamente, el tema ¿qué es la Santa Muerte? Este culto, ¿verdad?, que
que se ha hecho muy fuerte, ¿verdad? Y que realmente es una mentira que se ha propagado y que es muy rápido, y pues realmente es un engaño. Ya la semana pasada hablábamos acerca de lo que era la era de Acuario, cómo nos la presenta, ¿verdad? La nueva era, y pues todas estas ideologías y pensamientos que sí afectan de una u otra forma nuestra fe y que se van infiltrando poco a poco en muchas enseñanzas, y de repente podemos estar ahí nosotros viviendo en estas ideologías, ¿verdad? Y perdiendo la fe auténtica que se nos ha dejado a través de los apóstoles, que el mismo Señor nos ha enseñado a seguir en este camino. También pues son un montón de cosas que ciertamente están con fuerza y que se te presentan de una forma pues a lo mejor agradable y bonita, ¿no? Incluso hasta religiosa, pero pues casi siempre van en contra de los evangelios. Y bueno, en este tema que se llama ¿qué es la Santa Muerte? Muchos de los hermanos a lo mejor se preguntan dónde nació pues lo podemos decir, esta idolatría. ¿De dónde viene? A lo mejor no tenemos la información de dónde se ha dado, pero sabemos que es muy fuerte. Yo vengo del Estado de México y allá pues he visto cosas que aquí pues no las he visto. Allá hay capillitas con la figura de la muerte, ¿verdad? Y muchos le llevan flores y muchos le piden favores. Y pues bueno, uno cuando no sabe, cuando no conoce acerca de la palabra de Dios, pues a lo mejor hasta puedes llegar a creer, ¿no? Y a lo mejor te inquieta porque otros dan testimonio. No, pues es que la muerte me hizo un milagro, me curó a mi hija y X cosas, ¿no? Pero que al final de cuentas ni es cierto, es una mentira. Ya después, ya en la evangelización se van dando cuenta que realmente todo esto es del mal y que sí, que nos podemos meter en grandes problemas si nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos. Pero sí, por lo menos allá en el Estado de México he visto más con fuerza todo esto, y que aquí en Tijuana, ¿verdad? Pero de una u otra forma, pues también es conveniente que todos lo sepamos. Dice el tema, el culto a este monstruo, que algunos llaman Santa Muerte, se desarrolla entre personas de poca cultura o poco conocimiento de la Biblia y del verdadero cristianismo. Aquí hay dos puntos bien importantes, ¿verdad? El primero es que es por falta de cultura y de conocimiento a la Biblia y al verdadero cristianismo. Muchas veces, como le comentábamos, nos dejamos guiar por lo que otros nos dicen. Recuerdo por ahí en algún tiempo que sí, un amigo mío nos comentaba que miraba la muerte, ¿no? Y que le decía, pues, adórame y todo este tipo de cosas, y te voy a dar esto, voy a curar a tu... En ese tiempo, creo, me parece que tenía a un familiar malo, y no sé, dice él que, pues, que se curó, ¿verdad? Y a partir de ahí empezó, pues, este culto a la muerte, y de ahí toda su familia siguió a la persona. Y es muy difícil, ¿verdad? A veces, cuando uno llega a una casa y tienen pues esta cultura ahí mala, pues ciertamente es difícil decirles y arrancárselos. Debemos de hacerlo a través de la palabra de Dios, que es la que ilumina la mente y la que nos hace saber que realmente estamos mal. Entonces, como nos dice, pues por poco conocimiento de la Biblia, hoy tenemos un montón de cursos, ¿verdad? Talleres, mucha información en internet, ¿va? También hay que ser muy astutos ahí y buscar cosas que realmente nos ayudan. Hay cosas que no comprendemos y andamos buscando y terminan confundiéndonos más. Entonces hoy tenemos muchos medios por el cual podemos informarnos bien. Incluso hasta los que estamos evangelizados, de repente nos falta todavía más seguir conociendo. Nos viene diciendo aquí que el origen de adorar a la muerte parece encontrarse en África. Según las estadísticas y lo que nos presenta aquí el libro de qué es la Santa Muerte, se dice que su origen viene de África. Fueron los esclavos que la llevaron a Cuba, Haití, Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos. En México, no hace mucho, encontró un terreno fértil para ser trasplantado y tener buen crecimiento, gracias a la ignorancia religiosa de mucha gente. Y bien, si la ignorancia es la que nos ha llevado a todo esto, con mayor fuerza debemos sentir la necesidad de aquellos hermanos que por esta ignorancia están sufriendo y se están entregando en manos del maligno, y que de una u otra forma pues van arrastrando a toda la familia.
Pero entonces, como lo menciona aquí, todo esto se dio origen en África y de ahí fueron pasando a otros países como Cuba, Haití, Puerto Rico, Brasil, Estados Unidos, y en México pues se dice que se encontró una tierra fértil, ¿verdad? Y sí, la verdad es que muchos han empezado a creer esto y que ha tomado fuerza tremenda, ¿no? Incluso por ahí, a lo mejor ustedes van a tener la oportunidad de ver ahí en los medios de comunicación cómo hay hasta sacerdotes que le celebran misa y que pues se hacen pasar, ¿verdad? Se hacen pasar por sacerdotes porque ni lo son. Nada más ahí pues te engañan y uno se puede escandalizar y hasta perder la fe por decir, pues ahora el Padre está ahí, o pensar que es bueno y también tú tener tu imagen, ¿verdad? Y hacerte un idólatra de esto que es malo. Esto se da mucho allá en México, que me ha tocado verla ahí en Tepito, donde tienen este culto, y que había una persona que se revestía de sacerdote con su hábito, ¿verdad? Todo, y uno estaba confundido. Recuerdo que una vez pasé por ahí, lo miré y escuché su predicación, ¿no? Despacio, y te confundes, dices, ¿cómo puede ser que esté ahí un sacerdote? Pero es mentira, todo este tipo de personas son falsos, ¿verdad? Y no son verdaderos. Y bueno, te lavan el coco bien lavado para que creas en eso. Y ciertamente te están engañando. Recordemos que la serpiente es el animal más astuto, más hábil, y él es cauteloso, se va infiltrando, ¿verdad?, en la mente de la persona, y cuando menos nos damos cuenta ya estamos pensando como ellos y creyendo, ¿verdad? A muchas de estas creencias son malas, como el que tiene vida, el que te da cosas buenas. Nunca te va a hacer un milagro, algo que es malo y que va en contra de Dios. Y pues bueno, aparte nos está separando poco a poco del Señor. Y pues sí, tiene mucha fuerza este culto que se le está dando a este monstruo, ¿verdad? Y que ciertamente nosotros nos estamos perdiendo. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes, los servidores de la palabra. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Nunca es suficiente para quien sabe amar. En el cansancio sabe dar aún un poco más. No importa cuántos lo puedan abandonar. Confía en Dios, no tiene miedo a la soledad. Se ha de fracasar, volverá a empezar, porque lo que Dios permite es para el bien de los que ama a Él. no hay horas ni minutos en su tiempo, no importa cada momento, pues al que no haya visto su sudor, mira más allá de una frontera. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este tu programa La Palabra, en este tema que se llama ¿qué es la Santa Muerte? Un tema que forma polémica por muchas partes, ¿verdad?, del país y bueno, también en el mundo, que ha crecido bastante y que es muy dañina, sí, sin duda, ¿verdad?, pero que también es necesario que hagamos conciencia cada uno de nosotros la importancia que tiene también defender nuestra fe y hablar de ella, ¿verdad? Y sobre todo, pues hablar de la verdad es siempre, pues ir en contra del mundo, y esto pues es parte del mundo, este engaño que nos hacen pues tantas ideologías y formas de pensar con esta imagen, ¿verdad?, de una calavera ahí con una guadaña, un mundo también que nos presentan para que nosotros pues de repente aterroricen a la gente, o también sentir que te puede hacer un bien cuando realmente pues no, la verdad es que no te puede hacer ningún bien, pues puesto que el único bueno es Dios, y ciertamente esto nos lo enseña la fe. Vamos a ver el primer texto bíblico, que es del libro de Génesis capítulo 3 versículo del 1 al 2. Génesis 3 versículo 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer:
así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, como dice el texto bíblico, la serpiente era el animal más astuto que todos los que el Señor había creado, y ciertamente va y seduce a la mujer y la empieza a engañar, diciendo, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín, a lo que ella misma va a contestar, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio. La serpiente usa ciertamente su astucia para querer engañar a la mujer, y ciertamente ella sabe que Dios les ha permitido comer de los árboles que están ahí, menos del que está en medio, pero la serpiente pues dice, Dios les ha dicho que no pueden comer de todos, ¿verdad? Y así empieza a engañar. El punto es que a veces se empieza a entrar en el diálogo con la serpiente, con el mal, y caemos en el error, caemos en el pecado. Por eso tenemos que evitar totalmente contacto y creer, confiar, ¿verdad? Escucharlo. No tenemos que escuchar porque él es engañador y a veces nos presenta cosas bonitas, ¿verdad? En su mayoría nos las va a presentar así, ni podemos caer. Y pasa lo mismo con este culto de la muerte, que les decía que ahí en México muchos hermanos lo dicen, ¿verdad? Dando como testimonio de algo bueno que está obrando en sus vidas, que les va mejor económicamente, por allá una curación de algún enfermo, de una familia, ¿verdad? Pero detrás de esta imagen y detrás de este culto se encuentra pues ni más ni menos que el enemigo del ser humano, el diablo. Y dice aquí en la reflexión, en al pie de página, en este texto bíblico de Génesis 3, dice, entra en escena otro ser, el más astuto entre los animales. El hombre fue puesto sobre todos los animales, pero aquí hay un animal que se enfrenta a la inteligencia del hombre. Es evidente el simbolismo. Se trata de su más sagaz enemigo, el demonio. Empieza con una insinuación maliciosa y traicionera. Al principio hay cierta resistencia de parte de Eva, recordando el mandamiento de Dios, pero luego cede y sufre la más grande desgracia de su vida. Le resultó más cómodo creer en la serpiente que Dios. En este primer pecado se encuentran todas las causas que provocan la caída del hombre, la desobediencia. Entonces, ¿cómo a Eva le parece mejor? Primero, defiende el mandato que el Señor le ha hecho, pero sigue dialogando con la serpiente, sigue escuchándolo, sigue viendo y termina desobedeciendo, termina escuchando a la serpiente y no el mandato del Señor. Y así pasa con esta imagen y con esta mala cultura que se nos está presentando, ¿verdad? Si nosotros empezamos a escuchar más estas ideas, ¿verdad? Muy fuertes, por cierto, porque son espirituales, enemigos espirituales, pues vamos a terminar creyendo más en lo que nos están presentando, por lo que es la Santa Muerte y sus seguidores, que son muchos y desgraciadamente a veces parecieran más fervorosos que nosotros mismos católicos de defender lo que creemos, y es que es bueno, es lo mejor que podemos tener, y ellos sí lo defienden a capa y espada, y ciertamente sus ideas pueden penetrar si nosotros seguimos escuchando y si nos dejamos guiar por lo que dicen. Nos viene comentando aquí el tema, esta devoción pertenece al culto pagano llamado santerismo, va en contra de la razón humana y de la Biblia. Todo lo que va en contra de la razón y la Biblia, pues está fuera de lugar, y ciertamente el demonio ahí nos estará engañando y seduciendo para perdernos. Recordemos que lo que él quiere de nosotros pues es que seamos infelices. Detesta al hombre porque Dios lo ama y porque el hombre también busca a Dios y detesta pues esa felicidad que hay entre Dios y el hombre, y pues a capa y espada también va a querer separarnos. Ya sabemos que a causa de la desobediencia se generó el pecado y entró la muerte. No puede algo malo pues retribuirte algo bueno, y pues esta es una idea que realmente nos han vendido y que sí la hemos creído, confiando más en la muerte que en Dios. Dice aquí, va en contra de la razón porque la inteligencia no llama persona a un acontecimiento
porque la muerte no es ni siquiera un ser animado, sino algo que sucede, como es también un nacimiento, una fiesta, un accidente, pero no es una persona. ¿Cómo entonces se le puede hablar y suplicarle e incluso representar en un repugnante esqueleto? Lo que nos viene comentando, ¿verdad?, acerca de cómo el ser humano, cómo se ha hecho su mismo Dios, ¿verdad? Se ha hecho su misma imagen para pedirle, porque también ciertamente lo que se le ofrece, muchos le ofrecen alcohol, le ofrecen cigarro, le ofrecen comida, incluso por ahí algunos sacrificios, ¿verdad? Y algunos también le ofrecen sangre, y todo esto pues va en contra de lo que el Señor nos ha pedido. Apártense de los paganos, apártense de su forma de pensar, y de los sacrificios a los ídolos que detesto. Y ahora nosotros con este tipo de cosas pues igual estamos regresando al tiempo de antes. Parece que ahora con tantas tecnologías y tanta información nosotros nos hemos reducido y cerrado nuestra mente a una cultura pues sumamente muerta, porque no es que la muerte, como lo dice el tema, tenga una personalidad. Simplemente es algo que a todos nos tiene que pasar, y que ya en el cristianismo se ve de otra forma. Es como el paso a la nueva vida, ¿verdad? Y ya no verla como también se le está viendo en esta cultura. Nos viene mencionando la devoción a la Santa Muerte es un contrasentido, un acto irracional, una falta de inteligencia, una locura. Colgarse una calavera, un esqueleto humano para ser protegido, es una aberración. Para esto vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es del libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Del libro de Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Dice así: por envidia el diablo entró la muerte en el mundo, y la sufren los que son del diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya nos lo viene mencionando que por envidia entró la muerte al mundo, y la sufren los que son del diablo, los que buscan creer, los que no quieren aceptar al Señor en su vida, el camino. Ciertamente lo que te va a presentar el mal siempre es mucho más gustoso, ¿verdad? Y más cómodo. Ya Jesús lo menciona ahí en la puerta angosta y la puerta ancha, ¿verdad? Por donde todos pasan y muchos van. Me llama la atención porque por ahí recuerdo un cuadro donde se representan estas dos imágenes, la puerta angosta, la puerta ancha, y ahí en esa puerta ancha pues hasta incluso se ven gente de la iglesia que van con su rosario, pero van directo a la puerta ancha, van a la perdición, ¿verdad? Y todo este tipo de personas que tienen sus vicios, de manera especial ahorita tocando este tema, pues todos aquellos que tienen a la muerte como a su Dios, ¿verdad? Como a su ayuda, a su providencia, que realmente ni es así, solamente están siendo engañados para que se llegue a la muerte, y una muerte de que ya nos apartemos de Dios. Sabemos que esto es muy fuerte y que tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, alimentándonos de la oración, de la Eucaristía, de los sacramentos, para resistirles firme. Me llama la atención lo que dice San Pedro, ¿verdad? El león, como león rugiente, anda queriendo devorarlos, ¿verdad? Y sabemos que un león ataca a su presa y es fuerte el ataque. Puedes morir si tú te dejas ahí, que te ataque, que te agarre, te va a dar. Y entonces me llama la atención la comparación que hace San Pedro con esto de estar despiertos, ¿verdad? Porque el diablo anda como león rugiente queriendo devorar. Entonces creo que todo este tipo de ideologías pues sí nos hacen un gran daño a la sociedad, y van sembrando otro tipo de cosas. Por ahí casi la mayoría de este tipo de personas pues sufren una gran violencia en su casa, antivalores, ¿verdad? Alcoholismo, de todo tipo de cosas, de todo tipo de vicios, y incluso algunos hasta se las tatuan ahí en la piel, ¿verdad? Como si fuera algo grande, como si fuera algo que realmente valdría la pena tenerlo ahí, y pues no, ciertamente es que pues nada más uno mismo se está provocando su propio mal, y sí, no es de llamar la atención, pero incluso aún nosotros que de repente llegamos a escuchar y ver por ahí, tenemos que hablar, hermanos, comentarle, pues razonando y haciéndole ver a los hermanos que estamos caminando en lugares donde nada más nos vamos a buscar precisamente esto, la muerte.
y no la vida. Recordemos que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. No importa el dolor, No teme a nada, es libre como el viento. Dios vive en su pensamiento. su fortaleza la halla en la oración, en la palabra de Aquel que ama no busca su voluntad. Sigue fiel en el Getsemaní y el Gólgota. Sabe que el Padre lo envía por amor. Morir en misión, pues cada instante es misión. Sabe fracasar, volverá a empezar. Porque lo que Dios permite. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este tu programa La Palabra, en este tema que se llama ¿qué es la muerte? Este culto con mucha fuerza aquí en México, ¿verdad? Y que sí, como tierra fértil se ha sembrado y muchos han empezado a creer y que al final de cuentas nos estamos perdiendo, hermanos. Pero también este es un llamado a la respuesta de la evangelización por parte de todos, ¿verdad? Hacerlo con mayor devoción, no dejar a un lado nuestra oración, ¿verdad? Para tener la fuerza necesaria para salir a hablar de esto. De repente podemos llegar a conocer a nuestras mismas familiares, a gente que está a nuestro alrededor, que convive con nosotros y que a lo mejor no queremos decir nada por evitarnos un problema, una pelea, ¿verdad? Pero pues cuando uno evangeliza no lo hace precisamente con ese sentido para hacer sentir mal a los demás, sino al contrario, para participar la vida, porque uno la ha conocido. Entonces, en este tema, pues se nos ha presentado cómo se ha venido dando este culto, el origen de este culto que ha empezado en África. Y que recuerdo por ahí en la antigüedad también aquí en México, nuestros ancestros, ¿verdad? Tenían esta cultura de la muerte, ¿verdad? Pero de otra forma, con otro sentido, y no como hoy como hoy la presentan, como alguien que te puede dar algo, como alguien que es una persona y que o te puede proteger o te puede hacer rico, ¿verdad? O te puede dar a la persona que tú quieres, o también que otros muchos lo ven como hacerle daño a los demás, que esto está totalmente fuera de sí, ¿verdad? Recordando un poco de la historia de aquí de México, nuestros ancestros pues tenían la creencia que después de la muerte había otro camino, ¿verdad? Y se les respetaba, no se le adoraba, se les respetaba como un signo, ¿verdad?, de que había un lugar más allá. Y ya pues hay mucha información de todo esto, ¿verdad? Como aquí en el mismo México, ¿verdad? Los prehispánicos tenían esta cultura, pero era algo sano, algo bueno, ¿no? En el cual se les hacía ver, pues tener la esperanza de un lugar mejor, y no como uno la presenta, pues incluso a lo mejor estas ideologías, ¿verdad?, o pensamientos de la nueva era que te quieren vender una imagen como algo religioso, algo bueno, pero que al final de cuentas es tu propia perdición. Y ahí debemos de tener mucho cuidado. Hablando del libro que se llama ¿Qué hacer ante un mundo que se desmorona? No hace falta a lo mejor tantas guerras para desmoronar al mundo, a la sociedad, simplemente con este tipo de ideologías que bombardean y que son más sutiles y que nos atacan pues en lo moral, en lo espiritual, ¿verdad? Y eso es donde están desmoronando a las familias, donde están desmoronando pues a todo este tipo de personas que creen y que sienten eso. El ser humano por naturaleza tenemos la necesidad de creer en Dios porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza, pero a veces por también tener una vida cómoda buscamos creer en algo y pues nos presentan aquí a esta imagen, ¿verdad?, que te da todo lo que tú quieres siempre y cuando pues le tengas su vaso de agua, casi como algunos lo han presentado, ¿verdad?, o otras cosas que se supone que te pide y uno cae fácilmente, ¿verdad? Sabemos que el seguir el evangelio es de exigencias. El Señor nos pide una renuncia a sí mismo, pero nos lo pide por algo noble, por ayudar a los demás. Vamos a ver el siguiente texto bíblico, que es del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 1
al 3. San Juan capítulo 15, versículo del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice Jesús, ¿verdad? Nuestro Maestro, nuestro Dios, yo soy la vida, ¿verdad? Todo el que permanece en mí. Estas lecturas las hemos estado viendo la semana que pasó, en la celebración de la misa, y durante toda la semana Jesús ha mencionado que a través de Él nosotros encontramos la alegría, la verdad, el camino, la vida, ¿verdad? Y este es aquí donde nosotros tenemos que reafirmar, donde tenemos que creer. Jesús pues ciertamente reprendió a aquellas personas que de repente queremos lo fácil, ¿verdad? Que no nos mantenemos, que conocemos el mensaje y nos apartamos, y que no podemos dar fruto porque sabemos que nosotros, aún siendo injertos de Cristo, nosotros nos apartamos de Él, nos empezaremos a secar, empezaremos a morir, y esto es lo que nos lleva a esta cultura de la muerte, apartarnos de Cristo, perder la vida, perderle sentido, y muchos de ellos pues terminan a lo mejor en cosas malas. Por ahí alguno de estos, de los criminales, ¿verdad? Como los narcotraficantes, que la tienen como su ayuda, y otro tipo de personas, ¿va? Y personalidades también, que incluso la pueden tener ahí como algo bueno, pero que ciertamente no es cierto, pues te lo venden bien y te lo hacen creer, ¿va? Entonces, pues en la necesidad de la persona de creer en algo, pues buscan lo más cómodo y no lo que el Señor nos ha enseñado. Permanezcan en mí. Y permanecer en Jesús es en el servicio al hermano. Ahorita que estamos en las obras de misericordia, ¿verdad? Pues recordando un poco de este año, pues ir a visitar al enfermo, vestir al que no tiene ropa, ¿va? Al desnudo, también al que está en la cárcel, y todo este tipo de obras que realmente pues nos van a hacer un bien, porque también si lo hacemos pensando en Jesús, pues ahí está el Señor, en estos hermanos, en estas hermanas. Dice aquí el tema: ¿puede un esqueleto tener poder? Ningún esqueleto tiene capacidad para pensar y actuar, y bueno, pues mucha gente pues podemos creernos, ¿verdad?, muy inteligentes, muy sabios, pero pues realmente pues incluso hasta la misma iglesia te dicen no a la idolatría. Pues tenemos imágenes en las parroquias, en las capillitas, pero ya con la evangelización te van enseñando, hermano, hermana, no te va a hacer ningún milagro la imagen, solamente es un recordatorio para saber que Cristo murió por nosotros, que está la Virgen María y cada uno de los santos. Pidamos la intercesión por ellos, pero ninguna imagen te va a hacer ningún milagro. Y que también de repente hemos caído en este error, ¿verdad?, de creer y pues ciertamente sin comparar con el culto a la muerte, pero de una u otra forma también la misma iglesia enseña esto, a que no debemos nosotros confiar en las imágenes, sino en Dios, que realmente está en todo, y que cuando tú tienes buena voluntad, cuando te esfuerzas, pues el Señor obra en cada uno de nosotros. Pero como lo dice aquí bien, ningún esqueleto tiene capacidad de pensar y de actuar. La devoción a la Santa Muerte no tiene fundamento en la Biblia. En el libro de la sabiduría leemos el motivo por el cual la muerte es el término de la vida de los hombres en este mundo. Ya lo decíamos, que por envidia el demonio entró, engañó al hombre y entró la muerte, y pues todos los que sufren la muerte son los que son del diablo, los que buscan estar con él, ¿verdad? Hoy que es sábado, pues cuánta gente no está allá afuera, pues ahí malgastando su tiempo, su dinero, dejando a su familia. ¿Por qué? Porque están rodeados de todo este tipo de cosas, ¿verdad?, que pues aparentemente son buenas, pero realmente terminan con la vida del hombre. ¿Esto quiere decir que tener devoción a la muerte es tenerla al diablo, que causó su venida al mundo? De hecho, algunos de los que cultivan esta macabra devoción sufren insomnio o pesadillas, escuchan ruidos o reciben malos olores, cambia su personalidad para mal, se vuelven violentos, agresivos y ansiosos. Algunos han llegado más lejos, es decir, al suicidio. Recuerdo por aquí en algún tiempo, antes de entrar a la comunidad de los servidores de la palabra,
que nos ha hecho muy bien, mucho bien, porque pues uno no sabe, uno no conoce. A lo mejor en la ignorancia, pues tú te dejas llevar por muchas cosas. Y luego, pues si estás sufriendo y si llega otro y te empieza a hablar de esto, mira, tú pídele. Ahorita que recuerdo bien, pues hay muchas figuras de la muerte, ¿verdad? Incluso por ahí recuerdo unas vagas ideas donde nos decían que la niña blanca, que la que estaba vestida de blanco era buena, ¿no? Y tú de repente, pues sí dices, bueno, pues si es buena, pues vamos a pedirlo, vamos a tenerla, ¿no? Pero pues pura mentira, ¿verdad? Pues nada puede ser bueno veniendo del demonio, ¿verdad? Es un engaño nada más. También estaba la negra, la que se supone que es la mala y que pues tú la mirabas con otra forma, ¿verdad? Pero miraba la blanca y dices, pues esta es buena, pues vamos a creer, pero cómo nos van pintando todo esto que es negativo en algo bueno y que a lo mejor por ignorancia uno va creyendo y vas cayendo en esto. Otros la tienen, como le decíamos, con una guadaña, con el mundo y pues con una imagen terrorífica, a lo mejor sembrando el miedo también en los demás. Creo que nosotros como seguidores de Cristo debemos de sacar el miedo. El miedo se libera cuando uno ama al Señor y cuando se esfuerza en servirle y no tenerle miedo a ninguna de estas cosas, incluso aunque te digan, ¿sabes qué? Pues yo le voy a pedir que te haga un mal. No tengamos miedo, hermanos, el Señor está con nosotros y es más poderoso que todo el universo entero. Y pues como le decía, ninguna imagen de esta tiene poder por sí sola, ¿verdad? Hay muchas personas que ya hacen cosas más malas, negras, que ya son negativas con ese tipo de imágenes, que es de tener mucho cuidado, pero ciertamente nosotros no tengamos miedo, sí apartémonos de estas culturas, de esta forma de pensar y de vivir, que simplemente nos van haciendo más mal, dicen violentos, ¿verdad? Homicidas, incluso hasta terminan en el suicidio, ¿no? Quién sabe qué tantas cosas verán y escucharán, y pues todo por querer tener un contacto con el más allá o simplemente por creer en esto que pues no tiene sentido. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes. Aquel que ama no busca su voluntad, sigue fiel. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Morir en misión, pues cada instante es misión. Se ha de fracasar, volver a empezar. Porque lo que Dios permite es para el bien de los que ama a Él. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este programa La Palabra, y mandamos saludos a nuestros hermanos que están escuchando el programa y que todos los sábados pues se dan la oportunidad de no nada más escuchar sino todos los que están durante los diferentes horarios, ¿verdad? Saludos a ustedes y a sus familias que están en su casa y que el Señor los bendiga, que los llene de bienes materiales, pero sobre todo de los espirituales, la paz, el amor, la alegría, la confianza, el temor a Dios, ¿verdad? De ofenderlo, de buscar otras cosas fuera de Él, ¿verdad? De despegar nuestro corazón del Señor y pues nunca desconfiar de su misericordia, de ese amor infinito que este año precisamente extraordinario de la misericordia nos ha querido mostrar con las meditaciones del Papa Francisco, con sus mismos hechos, su forma de vivir, ¿verdad? Y pues que también nosotros hagamos esa experiencia, no reducir este año a una simple meditación, a textos bíblicos, ¿verdad? A repetir otra vez el año, ¿verdad? Sino más bien que sea una experiencia. Muchas veces tener pues esa confianza de acercarte con el hermano, ¿verdad? O con la hermana para decirle, pues, ser tú un rostro de la misericordia de Jesucristo, no juzgar, no condenar a los demás y pues bien, sí enseñar por el contrario, ¿verdad? Sí evangelizar, y creo que ahí empezaremos a mover los corazones de muchos hermanos y hermanas que se han apartado de la fe de la iglesia. Continuemos con este tema que se llama ¿qué es la Santa Muerte? Primero, ni es santa
Y segunda, pues la muerte no es que tenga una persona propia la cual pueda hacer favores o la cual Dios le haya dado poder para que pueda realizar milagros y maravillas. Y pues bueno, sabemos que detrás de esta imagen, detrás de este culto se encuentra Satanás, el primer enemigo del hombre, porque tiene envidia de la felicidad y la amistad que hay entre Dios y su criatura, ¿verdad? Y que aparte nos ha dado pues lo que es lo más sagrado para nosotros, a su Hijo Jesucristo, por el cual nosotros hemos alcanzado la redención, el perdón de nuestros pecados y seguir adelante a esta casa que nos está esperando y que con ansia debemos de desear, buscarla constantemente cada día más, buscar la santidad, ser mejores. Dice aquí el tema, esto quiere decir, tener la devoción a la muerte es tenerla al diablo, que a causa de su venida al mundo, de hecho, algunos de los que cultivan esta macabra devoción sufren insomnio o pesadillas y hasta llegar al suicidio. Si esta devoción no encuentra justificación la razón, menos la puede encontrar la Sagrada Escritura, en donde más bien hay enseñanzas contrarias en sintonía con el libro de la sabiduría. San Pablo escribe en la carta a los Romanos 6, versículo 23, dice esto. De la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo 23. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Regresándonos un poquito al Génesis, recordando por ahí aquella profecía que el Señor va a decirle a la serpiente que la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza a su descendencia de la serpiente en la muerte, ¿verdad? Y donde nos hace ver cómo la venida del Mesías destruiría a esta muerte que tenía presos a la humanidad y que de este modo nosotros hemos también triunfado con Cristo Jesús. Pues lo vuelve a decir aquí San Pablo, mucho tiempo después, el don de Dios es vida y el precio del pecado es la muerte. Y entonces, pues siendo así, no creo que sea algo bueno esta cultura, ¿verdad? Pues teniendo fundamentos en la fe, en la Biblia. Es evidente que la muerte es fruto del pecado y venerarla es amar el pecado, es decir, alejarse de Dios y entregarse al demonio que nos induce a pecar. En cambio, dar la espalda al demonio es recibir la vida eterna. Así se entiende porque algunos devotos de esa santa muerte experimentan fenómenos diabólicos. También el apóstol Santiago subraya el concepto que la muerte nace del pecado. De los malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su complemento, desarrollo, nace la muerte. Recuerdo por ahí algunos pensamientos de algunos hermanos que tienen este culto a la muerte, esta idolatría, que dicen que la muerte la ves como tú quieres, ¿verdad? Como tú quieres, la puedes ver bien, o la puedes ver buena o mala, y te venden esta idea, este pensamiento. Entonces pues te lo dejan a tu criterio. Si tú lo ves bien, pues está bien; si no, pues está mal. Y ciertamente también nos presentan, como les decía hace rato, la niña blanca. Otros les dicen, ahora sí que mamá, protégenos, y cuestiones de estas que realmente pues son contrarias a la fe, y aparte nos están haciendo un daño terrible a la sociedad. Ciertamente no tenemos la cultura de la lectura, pues no leemos la Biblia, pero sí nos dejamos guiar por lo que vemos y por lo que otros nos dicen. Y ya como lo dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? El origen de esto pues es el pecado, y quien ama la muerte ama el pecado también. Todo esto nos amonesta a alejarnos del pecado, pero no estar cerca de la muerte. Prácticamente, pecado y muerte son causa y efecto. No se pueden separar. Si no se quiere vivir en pecado, hay que alejar de sí la santa muerte. En la primera carta a los Corintios, San Pablo nos enseña que hay que adorar a Jesucristo, que solo Él es Señor, el que da la vida. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo del 25 al 26. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 25 al 26. Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies, y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Palabra de Dios,
te alabamos, Señor. Pues ya el Señor nos lo menciona, que el último enemigo que será vencido es la muerte, y Jesús quiere vencerla en nosotros mismos. Sabemos que nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo, y donde el Señor nos invita a negarnos a nosotros mismos, negarnos al pecado y apartarnos así de una muerte eterna, de la segunda muerte, donde pues se vendrá el llanto y la desesperación. Muchos hemos conocido la palabra de Dios y sin embargo hemos seguido en el mismo camino malo, ¿no? Ya Jesús lo dice y condena a esta parte a aquellos que vivían en la oscuridad y que se aferraron a ella porque vino la luz y no la escucharon, no la quisieron ver y siguieron en su vida de pecado, pues recibirán en el último día, entrará la desesperación y el llanto, ¿verdad? Y pues sí, muchos realmente también conocemos la fe y sin embargo hemos decidido y seguir en estas prácticas odiosas de parte de Dios que no están bien, nos hacen un daño a nosotros, pervierten nuestra mente, corrompen nuestro cuerpo con el pecado y pues perdemos la fe y la dignidad de hijos de Dios. Que dice aquí, queda claro que no hay que pensar en ser cristianos y al mismo tiempo en venerar la muerte. Fíjense que esto es curioso porque sí es verdad, mucha gente que dice ser católica y sin embargo tiene ahí a su imagen de la muerte en su casa, incluso con un altar, sus veladoras y adornado, ¿verdad? Pero van a misa. Y dicen, pues, ¿qué de malo tiene, hermano? Pues, si la muerte es algo natural. Pero sí es natural, pero no es algo que te vaya a dar y que tengas que tener una imagen de ella. Incluso muchos, pues, hacen sus ofrecimientos, ¿verdad? Incluso derraman sangre y cuestiones de estas que, pues, ya más que ser algo bueno, pues, es totalmente negativo, malo. Y pues bueno, te la venden así ni te la pintan, ¿no? Pero pues yo voy a misa, yo creo, soy buena persona, pero detrás de todo esto está el enemigo queriéndonos devorar. Y pues dice que no hay que ser así. Creo que muchos a lo mejor podemos conocer así hermanos y hermanas que lo callamos también por no tener algún conflicto con ellos, pues no decimos nada. Venerar la muerte, o con Cristo o contra Cristo. O estamos con el Señor o estamos en contra de Él haciendo esta práctica. O con la victoria o con la perdición eterna. Ahí está lo que nos presenta, ¿verdad? ¿Estamos con el Señor o no estamos con Él? Y pues estar con Él es estar en la vida. El Señor dice, yo soy la vida verdadera. Quien viene a mí la tendrá y la tendrá en abundancia. Y pues si este tipo de personas que se han apartado del Señor pues se están muriendo lentamente y aparte se están condenando porque todo esto nos lleva a la muerte eterna, ¿verdad? Y no a la vida. Estamos despreciando los bienes que el Señor nos ha dado, despreciando a Jesucristo, su sacrificio, y ya no podemos hacer nada, el Señor ya no puede hacer nada, lo estaríamos crucificando otra vez. Bueno, pues es un tema interesante que es más profundo, que los invito a todos ustedes que también lo busquen ahí en sus casas, en internet, para que ustedes se informen más y sepan pues dialogar de este tema con otros hermanos que a lo mejor no lo conocen o lo conocen pero no a profundidad. Si Dios nos lo permite, la próxima semana nos vemos. Gracias a Dios. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero